Este es un análisis y reflexión sobre la letra de la canción Soñare de la banda División Minúscula, una de las bandas de rock más populares en México, y creo que esta canción toca varios temas bastante importantes a la hora de relacionarnos de forma sentimental con otra persona. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo estar bien con los demás si no estoy bien conmigo mismo? La letra comienza diciendo lo siguiente: Sé que un día te dije que jamás iba a fallarte, pero hoy no sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy. y es que creo que en las relaciones románticas se comete el error, que es muy común por cierto, pero es una equivocación garrafal, y es el hecho de pensar que una pareja debe o tiene la responsabilidad de arreglarte, o pensar que nosotros como pareja debemos de arreglar a la otra persona. Pero ¿cómo puedes trazar un plan a largo plazo si ni siquiera tienes claro qué quieres lograr en la vida, a dónde quieres llegar, o cuáles son las bases sobre las cuales quieres forjar una identidad o una vida? Si no tienes claros tus valores, tus principios ni tus aspiraciones, pues estarás recorriendo un camino sin rumbo y completamente incierto. Y lo peor es que si quieres construir una relación sin bases sólidas, pues vas a terminar por arrastrar a tu pareja y a quienes estén cerca por ese camino, ese rumbo sin dirección que al fin de cuentas nunca llega a absolutamente nada. Luego, la letra sigue con lo siguiente: Y es que más que curarme, estas sustancias solo logran enfermarme más. y es que un camino sin rumbo te va a poner obstáculos, de los cuales probablemente no puedas aprender nada, ya que sin una base sólida en tu pensamiento, pues tampoco tienes herramientas para resignificar las experiencias que vives. En pocas palabras, si ni siquiera tienes valores claros, una moral fija, ¿cómo vas a saber si lo que haces es bueno o es malo? Y esta falta de claridad muchas veces se termina convirtiendo en un camino hacia la autodestrucción. Un camino donde uno busca las soluciones fáciles, como la sustancia, y todos estos errores que uno comete en este camino carente de dirección, pues terminan siendo errores sin aprendizaje, lecciones sin reflexión. Es decir, todo esto se termina convirtiendo en tiempo desperdiciado. Porque vamos a ser honestos, ¿cómo puedes juzgar si tienes una buena pareja o una mala pareja si ni siquiera tienes establecido qué es una buena pareja o qué es una mala pareja? ¿Por qué? Porque tampoco tienes claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas de una pareja. Luego la canción prosigue con lo siguiente: Que te extraña, que mañana puede ser un poco peor. Seré frío, pero honesto. Cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo prometerte un hoy. Todo lo que diga esta noche, olvídalo. Y es que cuando uno se encuentra en una espiral descendente, se vuelve impredecible. Y también cuando uno no tiene un norte en cuanto a sus valores y en cuanto a su moral, pues realmente un día te sientes motivado y al día siguiente quieres renunciar a todo. Un día quieres reformar tu vida y al día siguiente te sientes miserable porque tampoco sabes bien cómo. ¿Y cómo puedes prometerle un futuro a tu pareja si ni siquiera tienes claro cómo vas a sentirte mañana? Ni siquiera tú mismo puedes asegurarte de qué pasos vas a dar en un futuro próximo. Cuando tu palabra y tus promesas no tienen ningún peso, ya que cada día dices una cosa y luego haces otra completamente diferente, pues realmente, ¿qué certeza pueden tener tus palabras? Luego, en el coro podemos leer estas frases: Soñaré contigo si puedo dormir. Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí.
Y es que, vamos a ser claros, el enamoramiento sin bases sólidas se convierte en una fórmula perfecta para la autodestrucción, ya que el enamoramiento y el amor no son la misma cosa. El enamoramiento es ese sentimiento más instintivo. Realmente es un sentimiento que está basado en la química cerebral. Realmente tú no puedes controlarlo ni meditar al respecto. Por otra parte, realmente el amor es consciente, o al menos debería serlo. El amor realmente no es una sensación que tú no sabes de dónde viene. El amor realmente viene de una base sólida. El amor viene de un entendimiento de quién es la otra persona, de qué es lo que hace ser, cuál es su esencia de la otra persona. Y el amor está basado en decisiones de esas que van construyendo una vida poco a poco. Pero retomando el punto, pues el enamoramiento, o sea, este sentimiento frenético, errático, sin norte ni dirección, realmente puede autodestruirte si tú no tienes claro el de dónde viene ese enamoramiento, ya que yo considero que el enamoramiento no es un sentimiento, sino es más una fijación inconsciente. Y es que está envuelto de cosas como la autoflagelación emocional. También es un caldo de cultivo para despertar lo peor de uno mismo, porque el enamoramiento puede llevarte a construir inseguridades, miedos, obsesión, celos, posesividad enfermiza y todo lo que se define como una relación tóxica. Y para mí, la forma más certera de distinguir lo que es amor de lo que es enamoramiento es hacerte esta pregunta: ¿por qué estoy con esta persona? ¿Porque decido estar a pesar de todo? ¿Porque elijo a pesar de que no necesito a la persona? Porque eso es amor. Y el enamoramiento es: estoy con esta persona porque tengo miedo de no encontrar a otra. Estoy con esta persona porque tengo miedo de perderla. Estoy con esta persona porque sin esta persona no soy nada. Eso es enamoramiento y no es amor real. Luego la canción nos dice lo siguiente: O nací enamorado, o en verdad nunca lo he estado. Y no es que no crea en el amor, simplemente así soy yo. Y es que ¿cómo puedes creer que amas a alguien si ni siquiera entiendes bien lo que es el amor? El deseo de proteger, el deseo de ver florecer a la otra persona, la lealtad, la constancia emocional, el apoyo, el compromiso, la experiencia de compartir tu intimidad espiritual y emocional con otra persona más allá del tiempo. Es decir, yo pondría que el enamoramiento es como el talento, o sea, es errático, es bonito, claro, es divertido, pero al fin de cuentas no es trascendente. Y el amor de verdad es como la constancia y la disciplina. No siempre son bonitas, están llenas de retos, están llenos de dificultades, pero cuando haces las cosas que tienes que hacer son todavía más satisfactorias. Luego, la canción sigue diciendo lo siguiente: Si decir mañana es predecir y decir perfecto es mentir, ¿por qué no mejor sentir? Esos labios, estas manos que no paran aunque soy tan débil, de intentarlo y de fallar tanto. Y es que yo creo que el amor muchas veces se malinterpreta como la falacia de vamos a vivir en unión pero sin expectativas, sin metas, sin avance de ningún tipo, sin ningún compromiso genuino. Y es que, ¿cómo no le vas a fallar a los demás si ni siquiera tienes claro lo que es fallar? Porque fallarte a ti mismo y a los demás es dejar de serle fiel a tus sueños, a tus valores, a tu identidad, a tu esencia. Pero es claro que vas a fallar si no tienes definidas estos pilares, o sea, por ponerlo en un ejemplo práctico, comer carne, ¿es fallarte a ti mismo o no lo es? Pues eso depende de si comer carne para ti está mal o si comer carne para ti es normal. También, tomar alcohol, ¿es fallarte a ti mismo o no lo es?
Pues eso depende de la concepción que tú tengas por sobre el alcohol. O sea, si tú consideras que tomar está bien y es necesario de vez en cuando, pues entonces no te estás fallando a ti mismo. Pero si tú tienes los valores que determinan dentro de tu cosmovisión que tomar alcohol está mal y es una mala acción, entonces tomar alcohol para ti sí es fallarte. ¿Se entiende a dónde voy con toda esta parte de que tus valores definen tus acciones? Tus valores definen si tus acciones son buenas o si son malas. Porque si no tienes un valor definido, una identidad definida, unas concepciones del mundo definidas, pues entonces tampoco tienes bastante claro qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que buscas. Y eso termina siendo como caminar en círculos, porque como no sabes a dónde vas, pues caminas sin rumbo. Y como no sabes a qué punto quieres llegar, pues nunca terminas llegando a ese punto al que quieres llegar. Luego, el coro sigue con lo siguiente. Mi ángel de la guarda, aguarda en tu cama. Lo envié a cuidarte, por tu bien alejarte para siempre de mí. Y aquí quiero retomar un concepto que yo ya he tocado en este canal, que es el dilema del erizo de Schopenhauer. Y es que cuando los erizos se encuentran en invierno, necesitan juntarse lo suficiente para generarse calor unos con otros. Pero el problema está en que si se acercan demasiado unos a otros, se terminan lastimando con sus propias espinas, lo que hace que intuitivamente se alejen debido al dolor. Pero si se alejan demasiado, también existe el riesgo de terminar congelados. Y esta parte de la canción nos habla de ese proceso, donde por miedo a lastimar o ser lastimados, terminas alejando a aquellas personas que tú dices amar, cosa que te puede congelar en la soledad y en la falta de una red de apoyo. Luego, el preludio, antes de terminar la canción, nos dice lo siguiente. No me arrepiento de nada de lo que hice ayer. Me arrepiento de lo que pude haber hecho, haber dicho, y que ya no podré decirlo jamás. Y es que el arrepentimiento nace de la conciencia. Es esa voz que forja nuestra moral, nuestra identidad, nuestra cosmovisión, nuestra interpretación del mundo, de lo que está bien y de lo que está mal, porque eso es personal. Lo que está bien y lo que está mal es muy a la interpretación de cada quien en algunas cosas, pero si careces de estos pilares de identidad, pues no puedes sentir un verdadero arrepentimiento, porque no puedes tener claro lo que es un error o lo que es un acierto. Lo único que puedes sentir es miedo a las consecuencias, y el miedo a las consecuencias no es conciencia, simplemente es cobardía. Y es que una conciencia real no tiene miedo a las consecuencias. ¿Por qué? Porque una conciencia real afronta las consecuencias en forma de lealtad a sí mismo y de lo que cree correcto. Es decir, si yo hago algo que yo creo o yo considero que está bien, no voy a tener miedo a las consecuencias, porque sé que a pesar de que las consecuencias tal vez no me puedan beneficiar, yo solamente lo hice porque pensé que estaba haciendo lo correcto y a eso me voy a aferrar. Para mí, la reflexión sobre esta canción es que el acto de amor más grande hacia los demás es primero amarse a uno mismo, también tener definido quién eres y construirte día a día, porque es verdad que con el tiempo vamos evolucionando y una persona no es la misma cuando nace y cuando está en la adultez, ni mucho menos cuando está en la vejez. Pero lamentablemente este concepto de autoconstruirse ha sido malversado por ideologías como la Red Pill, como el feminismo, como todas esas ideologías que permean en la modernidad. Y es que construirte a ti mismo no significa ir al gym todos los días, tener ropa de diseñador, tener un Rolex y seducir a quien se te ponga enfrente. No, eso no es construirte a ti mismo, eso solamente es construir una careta, una armadura, una máscara, algo que no eres tú, algo que imita a quien pretendes ser, pero que no eres.
Construirte tampoco es vivir en el plan de víctima eterna y atentar contra todo aquello que te lastime o que te moleste. Es decir, construirte tampoco radica en decir, es que este sistema me oprime y yo voy a atacar a todo lo que yo interprete que forma parte de este sistema que me oprime. Y mucho menos construirse es convertir las relaciones en un juego de poder enfermizo, donde se busque someter al otro y hacerlo claudicar de su esencia y de su identidad. Construirse se logra a través de aceptar tu realidad tal cual es y ser muy consciente de las dificultades, de todos los obstáculos y de tus propias carencias. Y también ser consciente de tus propias virtudes y de tus propios valores, pero sin buscar culpables, sin buscar culpar a otros de tu infelicidad, sino responsabilizarte de lo que tú puedes mejorar en ti y en tu entorno, porque realmente construirte a ti mismo de ninguna manera puede involucrar a otra persona. Construirte a ti mismo no puede involucrar que trates de cierta manera a tu pareja. Construirte a ti mismo no puede involucrar a otras personas. Construirte a ti mismo tiene que involucrarte única y exclusivamente a ti mismo, estableciendo una brújula moral propia que no te arrastre a comportarte de una manera predeterminada. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, los cristianos tienen tendencia a comportarse todos o la gran mayoría de cierta manera predeterminada. Los red pileros también tienen cierta tendencia a comportarse de cierta manera predeterminada. Las feministas también tienen una forma de comportarse muy similar entre todas. A eso me refiero con que, al fin de cuentas, la brújula personal es moral. Es decir, no guíes tu pensamiento en lo que dice o la red pill o el temach o el feminismo. Realmente compara opiniones, compara realmente puntos de vista y crea tu propio criterio. O sea, no te sientas obligado ni obligada a vestir de cierta manera, ni a repetir ciertos discursos, ni a usar cierta terminología, ni a pintarte el cabello de cierta forma, ni nada de eso, sino que lo que digas sean cosas que vengan realmente de ti, no de tu miedo ni de tu resentimiento. Y lo más importante es que cuando tengas tus valores y tu identidad bien establecidos y tú ya sepas más o menos cuál es el camino que buscas, cuáles son los objetivos que realmente quieres alcanzar en tu vida, tienes que ser fiel y congruente contigo mismo. Eso realmente suena fácil, pero realmente es más difícil de lo que uno piensa. Porque realmente ser fiel contigo mismo implica que cuando te equivoques vas a tener que afrontar la consecuencia tú solo, sin buscar culpables, sin culpar a nadie, sin realmente justificarte, sin decir, es que soy así por el sistema, es que soy así por mis papás, es que soy así por mi crianza. No. Porque tú ya tienes unos valores, tú ya tienes una identidad, tú ya tienes una conciencia y tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y el hecho de que hayas cometido un error implica que tú ya tenías la conciencia de que era un error incluso antes de cometerlo. Por eso es que serte fiel a ti mismo y a tus valores y a tu identidad es realmente mucho más difícil. Y esta es una canción que yo te invito a escuchar y que me digas en los comentarios tú qué piensas, si estás de acuerdo conmigo o si crees que estoy equivocado y que nada de lo que digo tiene sentido. Ambas opiniones son bastante bienvenidas. Puedes dejarme tus propias reflexiones en los comentarios, tus propios análisis y enseñanzas. Y yo sé que muchos dirán que solamente estoy sobreanalizando las cosas obvias. Pero justamente son las cosas obvias las que más se pasan por alto. ¿Por qué? Pues porque se supone que son obvias, se supone que ya todo el mundo sabe estas cosas. Por lo mismo, son las cosas obvias las que más necesitan ser analizadas y meditadas, porque son las que realmente nadie se da el tiempo de analizar.